¿Cómo están, muchachos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, eh, según a las horas que estemos viendo este videito. Entonces vamos a tratar de empezar a entender un poco esto del Rhinoceros. El Rhinoceros pues es un programa que sirve para hacer modelado 3D en 3D y en el cual trabaja a bases de curvas NURBS, se llama. Entonces sí, hay algunos programas que funcionan a través de mallas poligonales y hay otros que funcionan con NURBS. Este es uno de los programas que funciona con NURBS. De hecho, en alguna ocasión se puede aquí pasar de NURBS a mallas poligonales por si necesitan mallas para otro trabajo, pero generalmente muchos de los programas trabajan a base de NURBS, que son puntos pues en el espacio, ¿no? Que están hechos a base de o en base en las matemáticas. Entonces que se utilizan mucho en muchos ámbitos, ¿no es cierto? Entonces, para entender claramente que es un programa que trabaja con NURBS, bueno, vamos a entender un poco cómo funciona. Si quieren investigar un poco cómo, qué son las NURBS, pues los invito a hacerlo. Pues no vamos a adentrar mucho en eso, sino más bien como en el funcionamiento de las herramientas del programa. Bueno, primero hay que conocer la interfaz cuando uno abre el programa. Generalmente no sale así, sino que sale archivo nuevo y generalmente nos sale este cuadro de diálogo donde nos pregunta algunos preestablecidos que tiene, ¿no es cierto? Entonces dice objetos grandes centímetros, objetos grandes metros, etcétera, etcétera, y va a coger objetos pequeños milímetros, pero igual ya les voy a enseñar. Esto se refiere a que cada cuadrito de estos es un milímetro, ¿no es cierto? O sea que cada cuadro grande sería un centímetro, 2, 3, 4, 5, bueno, funciona de la siguiente forma. Entonces yo lo que prefiero es, cuando uno va a trabajar, pues crear nuestra propia plantilla, nuestra propia rejilla, y ya les voy a enseñar cómo hacerlo. Primero vamos a entender un poco cómo funciona la interfaz del... Veamos si está grabando, sí. Bueno, me quedó la duda que estaba grabando y dije después llevamos muchísimo tiempo y no hemos grabado. Entonces, bueno, la interfaz funciona muy fácilmente. Está una barra de menú, ¿no es cierto? Que es una barra que más o menos todos los programas tienen, ¿no? Donde está archivo, edición, vista, curva, etcétera, etcétera. La barra de menús. Después está un historial, aquí va saliendo lo que vamos haciendo. Está una barra de comando. Aquí en el historial a veces cuando nuestra herramienta necesita hacer algún cambio, también sale en esta parte. Una especie de barra de propiedades puede ser, también aquí va a estar. En esta barra de comando podemos escribir los comandos. Hay varias formas de utilizar los comandos. Una es, por ejemplo, hacer el clic, ¿no?, en alguno, o la otra es escribirlo. Entonces una vez se acostumbra. Yo de hecho algunos comandos no sé dónde están, simplemente los escribo. O algunos no me sé exactamente el nombre, pero conozco el icono, entonces les va a pasar eso. Entonces uno se acostumbra a veces a escribirlo o a veces a cliquearlo, ¿no? Está la barra de herramientas, donde están estas herramientas. Y están todas estas. Estas cambian algunas cuando cambiamos, vienen las pestañas de esa barra de herramienta. Por ejemplo, aquí en superficies cambian algunas, aquí en curvas, sólidos, etcétera, ¿cierto? Entonces normalmente uno empieza trabajando con esta estándar, que es la que vamos a tratar de manejar lo que más podamos, ¿cierto? Aquí hay varios comandos, bueno, ya iremos viendo cada uno. Están estos paneles, ¿cierto? Que hay unos paneles que normalmente están las propiedades, las capas que no se utilizan mucho. Bueno, está de vista activa, dice. Esa es importante, esa de ayuda, o me gusta a mí, que cuando nosotros cogemos cualquier herramienta, por ejemplo, como esta línea, aquí automáticamente, mire, la polilínea nos explica algunos elementos. Es bueno cuando está uno aprendiendo, o así uno ya sepa
A veces alguna herramienta no se acuerda muy bien cómo funciona. Pues aquí está, aquí sale, ¿no es cierto? Están las vistas, ¿cierto? Que normalmente funcionan así, con 4 cuadros, que está superior, frontal, derecha y perspectiva. Y abajo está este panel que se llama de referencia objeto, que ya los iremos viendo cómo funciona, ¿cierto? Normalmente aquí yo trabajo con las capas. Pues ustedes ya van, cada uno se va adecuando como necesita trabajar. Entonces, lo primero que quiero hacer es indicarles cómo se mueve uno en las diferentes vistas. Entonces es muy fácil, bueno, cuando uno hace la clic o cuando uno pues trabaja en la vista, se pone de color azul, significa que uno está trabajando en esa vista, ¿cierto? Entonces, si quiero acercarme o alejarme en estas vistas que son planas, no, de hecho en todas, con el scroll, o sea, la bolita que está en el centro, pues se acerca o se aleja, es una forma de moverse, ¿no es cierto? En las vistas que son planas, con el clic derecho, sale la manito, ¿sí? Y en la perspectiva, con el clic derecho, podemos rotar la vista, ¿no? En este caso no significa que que rotemos el objeto, sino rotamos es la vista, como lo vemos, ¿sí? Y si queremos que salga la manito, entonces oprimimos Shift. Entonces recuerden, superior, frontal y derecha, con clic derecho ya sale la mano, y en la perspectiva, con clic derecho sale para rotar. Y si queremos que salga la mano, tenemos que oprimir Shift y la manito, ¿cierto? Y en todas las vistas, con Control, va a salir esa especie de lupa, que sería algo muy parecido al scroll, ¿cierto? Entonces ya teniendo la manito, lupa, perdón, con Control y el scroll, nos podemos manejar ya muy bien, ¿cierto? Entonces es lo primero que tenemos que aprender. Segundo, si yo quiero ver, cuando estoy trabajando solo una vista, simplemente le doy a clic, entonces le doy doble clic al nombre. Entonces, por ejemplo, le doy a la vista superior doble clic, entonces solo veo esta, scroll, acercar, alejar, clic derecho a la manito, o con control también sale el scroll, ¿no es cierto? Si ya quiero dejar de ver esta vista, doble clic, damos la perspectiva, si quisiera solo trabajarla. Es importante entender, si de pronto me pierdo, porque empecé así como, ya no sé dónde están mis objetos, le doy en este, icono, en este que se llama 4 vistas, le doy clic y él automáticamente las pone como en el principio, ¿cierto? Listo, entonces vamos a ir aprendiendo cositas. Bueno, estas vistas no quiere decir que podamos ver solo estas, ¿no es cierto? Entonces aquí uno las pone por defecto la superior, la de frente, la derecha hasta aquí y una perspectiva, pero aquí le damos clic, encontramos definir vista y podríamos poner por ejemplo la vista inferior en vez de la derecha a la izquierda, ¿sí? La de atrás, etcétera, etcétera. Pues normalmente uno trabaja con estas, pero igual la podrían cambiar si alguien quiere verlas diferentes, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a configurar es las unidades. Entonces miren, especie de engranaje son las opciones. Entonces vamos a ver la primera cosa que podemos hacer. Una es hacer clic aquí, ¿cierto? Sale las opciones. O si ustedes no supieran dónde están, pueden escribir aquí en la barra de comando opciones. Entonces funciona igual, ¿cierto? Entonces recuerden, uno puede escribir el comando que necesitamos. Generalmente todos los procesos que se hacen en el Rhino se hacen a base de comandos, ¿no es cierto? Entonces lo primero que vamos a cambiar son las unidades. Entonces aquí hay eh, dos formas donde hay que cambiar. Una que es el modelo cuando trabajamos aquí. Entonces miremos que está en milímetros, está bien. Pues lo que yo quiero trabajar ahorita. Pero podemos trabajar en centímetros, metros, kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. Según lo que quieran hacer, ¿no es cierto? En este caso vamos a trabajar con milímetros.
Y en el diseño, eso se refiere cuando vayamos a hacer planos, también las unidades. Entonces en este caso, pues todavía no vamos a trabajar planos, pero también en milímetros. Es importante que las dos, me parece a mí, estén en las mismas unidades. Después vamos a modificar la rejilla, que es esta zona de trabajo. Entonces vamos a ir a la rejilla, vamos a aplicar esos cambios que vamos a hacer a todas las vistas. Si le ponemos solo vista activa, pues solo cambiará la superior. Yo quiero que todas las vistas tengan la misma. Entonces aquí lo primero que me pregunta es cuántas líneas necesitamos. Entonces yo le voy a poner aquí 50 en este ejercicio que vamos a hacer. Líneas secundarias, ¿cada cuánto? Entonces cada 1 milímetro, o sea que cada cuadrito de esos pequeños va a medir 1 milímetro. Y líneas principales cada 5 le voy a poner. Entonces cada uno de esos cuadritos, no, vamos a cada 10 como está. ¿Sí? Entonces aquí se mostrar líneas de rejilla para que salgan, mostrar los ejes, está bien. Y le damos a aceptar, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Entonces, esto va a funcionar como un cuadro cartesiano, ¿cierto? Entonces lo que nosotros cambiamos es la rejilla de un cuarto, no sé si se acuerdan, de un plano cartesiano. Entonces estas serían las X, estas serían las Y. En este caso las X serían positivas y las Y positivas en este cuadro. En este segundo las X negativas, las Y positivas. Aquí los dos negativos y aquí las X positivas y las Y negativas, ¿sí? Como un plano cartesiano que me imagino que se acuerdan del colegio, que uno los vio. Y entonces lo que cambiamos la rejilla la cambiamos en un cuarto. Entonces en un cuarto hay 50 cuadritos que le pusimos, me cuenten 1, 2, 3, 50. Cada línea secundaria, cada milímetro, cada cuadrito de estos medio milímetro. Y cada línea principal, que sería esta grande, son 10 milímetros. O sea que es 1 centímetro, ¿cierto? Entonces esa fue nuestra mesa de trabajo, por decirlo así, o eh, nuestro hoja de trabajo, como ustedes la quieran llamar. Entonces, lo primero que vamos a aprender es que, pues a mí me gusta mucho medir, ¿no es cierto? Y ustedes me imagino que también por nuestra profesión de diseñadores. Entonces, la primera forma de ubicarnos, tal como les estaba diciendo ahora, es como un plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, no sé si recuerden, pero el plano cartesiano uno ponía puntos a base de coordenadas, ¿no es cierto? Entonces, en el caso, esas serían las X, las Y la Z en este caso, si esta es la vista superior, ¿no es cierto? Entonces, la Z en este caso sería como la altura, ¿no es cierto? Que la podríamos ver aquí en este elemento frontal, ¿no es cierto? Si dibujamos algo aquí con la coordenada 0 en Z, pues la haría sobre esta línea, que esta línea sería viendo en vista superior, ¿no es cierto? La frontal estaría aquí, ahorita lo vemos más claro cuando dibujemos algo. Y si ponemos Z, pues aquí empieza a ser más alto, ¿no es cierto? Si ponemos menos Z, iría para abajo, ¿cierto? Aquí si ponemos X va para acá, menos X para acá, Y para arriba o menos Y hacia abajo, ¿cierto? Y la Z pues se vería en estos dos, ¿no? Se vería en la frontal o en la vista derecha o menos Z, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de entenderlo un poco más. Primero vamos a hacer un ejercicio con los punticos para que entendamos. Entonces los puntos normalmente uno los hace para que sirvan de referencia de algo. Pero con esto vamos a tratar de entender un poco este manejo del punto. Entonces, perdón, de las coordenadas. Porque vamos a tratar de hacer este primer trabajo con coordenadas. Después ya les enseñaré a dibujar sin coordenadas, pero es importante entender a veces dónde van los puntos de coordenadas, porque a veces hay puntos que si uno no los hace con coordenadas es difícil ubicarlos, ¿no es cierto? Por cómo funciona el programa. Entonces, y además de pronto a ustedes alguno después les guste trabajar, por ejemplo, en Grasshopper, que de pronto si al final alcanzamos a ver algo, lo haremos. Entonces a veces uno tiene que escribir más que dibujar, entonces las coordenadas es una buena forma. Entonces sacamos el ejemplo. Entonces, posición de punto, entonces me pide. Entonces, no voy a ponerlo porque podría poner clic en cualquier parte y lo pongo. Sino que lo que vamos a hacer
es escribir una coordenada. Entonces, la coordenada va a depender en el punto que estemos, ¿no es cierto? Si estamos en la frontal, va a tomar esta X y esta Y. Si estamos a la derecha, esta X y esta Y. Si estamos en la superior, esta X y esta Y. Entonces es importante cuando trabajemos con coordenadas que tratemos de trabajar siempre en la misma vista para que no nos confundamos. Entonces, para que entendamos, voy a poner el punto 0,0, ¿sí? Que sería este punto en todo el centro, miren. Entonces puse 0 en X y 0 en Y, y como no puse valor en Z, él lo entiende que es en 0 también, miren, está aquí. Vamos a entenderlo con otro punto. Una cosa que tiene el Rhino es que si yo voy a trabajar el mismo comando que utilicé anteriormente, miren aquí en el historial salió lo que hice, que siempre va a salir lo que estuve haciendo antes. Entonces si yo voy a utilizar la misma herramienta que utilicé antes, entonces no tengo que ir aquí al punto, que sino que puedo hacerlo de varias formas. Puedo hacer barra espaciadora, clic derecho o el enter, me repite el comando anterior. Entonces le voy a dar, por ejemplo, barra espaciadora. Entonces él me pregunta otra vez posición de punto, voy a hacer otro. Entonces voy a hacer el mismo punto, 0, coma, recuerden aquí es con coma, ¿no? Si es punto, sería como hacerlo como un decimal, 0 punto algo sería un número decimal. 0, algo significa coordenadas, entonces 0 en X, 0 en Y también le voy a poner, pero ahora el valor de Z lo voy a poner en 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, entonces está, si lo vemos en superior, se ve en el mismo punto, pero en Z, ¿sí? Está más arriba. Hagamos otro. Ahora en vez de darle vista, perdón, barra espaciadora, le voy a dar clic derecho para repetir el comando. Miren, me dice posición de punto. Voy a poner un punto que esté por aquí. Entonces, en X, miren, está en 0, coma, en Y está en 10 en este caso. Y no le voy a poner Z para que esté en 0. Vamos a poner el mismo punto, pero en Z también. Entonces 0, 10, 10, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner el puntico acá ahora. Entonces aquí miren, en X ya está en X está en 10, pero en Y no. Entonces 10, 0, sin Z. Y después le voy a dar 10, 0, 10. Y por último voy a hacer el puntico de aquí, los dos puntos de aquí. Entonces aquí está en 10 en X y 10 en Y. Entonces sería 10, 10 sin Z y después 10, 10, 10. Perdón, 10 con Z. Entonces miren que si vemos en la perspectiva, tendríamos dos puntos que podrían ser las esquinas de un cubo. Miren, si lo ven en la tridimensionalidad, ¿cierto? Entonces, si le ponemos un poco de lógica, pues todo lo que hagamos son puntos, ¿no es cierto? Sino que pues ya la unión de puntos hacen líneas, las uniones de líneas hacen planos, y etcétera, como ya lo hemos visto desde el diseño básico, ¿no es cierto? Pero entender que trabaja uno con puntos es importante, y con coordenadas, ¿sí? Entonces, esta podría ser la base de un cubo, que es el que podríamos trabajar, ¿cierto? Bien. Entonces, entender esa primera parte, y vamos a hacer el ejercicio de ahora, entendiendo este elemento que va a ser a base de puntos, ¿cierto? Entonces, una cosa importante es que en el Rhino uno puede trabajar con puntos, ¿cierto? Puede trabajar con curvas, que las curvas son líneas, líneas rectas, líneas curvas, ¿sí? Podemos trabajar con superficies, que la superficie podría entenderse como un plano, ¿no es cierto? Que todavía no tiene ningún volumen, ¿no es cierto? Pero no es una línea, es algo cerrado, ¿no es cierto? Pero que todavía no tiene ningún espesor. Podemos trabajar por superficies, entonces por ejemplo un ejemplo de polisuperficie puede ser, si uno enrolla un plano, daría la forma como de la parte del papel higiénico, ¿no? Donde uno está como ese rollito, y podemos empezar a cerrar las partes para hacer polisuperficies. Y cuando estén las superficies tan cerradas como si hiciéramos un cubo aquí, eh, todos los planos, ¿no es cierto? Ya quedaría esto como una caja. Entonces estamos trabajando con sólidos, ¿sí? Entonces esa es la idea, trabajar con puntos, curvas, superficies, polisuperficies
y sólidos. Y como último parte también podríamos trabajar con mallas poligonales, que ya les habíamos dicho, que este programa se trabaja con NURBS, pero también podríamos mediante algún proceso transformar esas NURBS a mallas poligonales y podríamos trabajar también con mallas poligonales. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para que vayamos entendiendo. Vamos a hacer una especie de cuchara de palo para sacar los huevos, algo así. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer con la polilínea, ¿cierto? La polilínea lo que hace es, uno lo podría hacer las líneas haciendo clic, 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 ¿sí? En diferentes partes, hasta cerrarla, ¿cierto? Es lo que llamaríamos curvas. Pero lo vamos a hacer, en este caso, con... bueno, es importante si uno hace polilíneas y no quiere cerrarla, entonces cuando termina en algún punto uno le tendría que dar Enter. ¿Sí? Bueno. Aprovecho que lo tengo aquí para explicar una cosa que es importante. Cuando ustedes vayan a seleccionar, uno lo puede seleccionar los elementos haciéndoles clic o haciendo un clic sostenido, ¿no es cierto? Cuando hacemos clic sostenido de izquierda a derecha, así como lo estoy haciendo, miren, para poder seleccionar los elementos, tienen que el cuadrado lo abarque todo lo que está ahí, miren, y se vuelve amarillo. Si nomás hago un poquito, no sirve. Pero si lo hacemos de derecha a izquierda al revés, no es necesario que abarque todo, solo con que lo toque, lo seleccionamos. Entonces recuerden, de izquierda a derecha, tiene que abarcarlo todo, de derecha a izquierda, solo con tocarlo. O pues hacerle clic. Es importante cuando uno vaya a seleccionar. Listo. Entonces vamos a hacer esta especie de cucharón. Entonces aquí tengo las coordenadas, entonces vamos a coger la polilínea. Y aquí él me pregunta, miren, inicio de polilínea. Entonces lo que le voy a poner son las coordenadas, ¿no es cierto? Entonces voy a empezar. 10,47 sería la primera. La segunda sería aquí. Pues aquí me va pidiendo el siguiente punto. Miren, aquí no dice siguiente punto de polilínea. Entonces le va a dar 8,23. Sigue, ¿no? Siguiente punto. Aquí me va a pedir siguiente. Me va a seguir pidiendo los puntos. 4,23. Después le vamos a dar 2, en este caso menos 10. ¿Por qué menos 10? Porque va a ir debajo, miren, de la línea roja, entonces las Y ya son negativas. Y el último sería 4, menos 47. ¿Sí? También menos porque va debajo de la línea roja. Ahora vamos a empezar aquí a hacer del lado izquierdo de la línea verde, entonces las X van a ser negativas en este caso. En este caso no voy a poner Z, entonces esto va a estar sobre el piso, ¿no es cierto? Porque estamos en la lista superior ahora. Entonces vamos a hacer estas también negativas. Menos 4, menos 47. ¿Sí? Después menos 2, menos 10. ¿Sí? Aquí ya vamos acá arriba donde las X van a ser negativas, pero las Y ya van a ser positivas. Menos 4,23. ¿Sí? Después menos 8,23. Después menos 10,47. Y por último, pues vamos a poner punto. Lo podría cerrar con clic, pero quiero hacerlo igual con coordenadas, ¿no? 10,47. ¿Sí? Entonces, sin tener que dibujar con el mouse, sino simplemente poniendo números, pues vamos pudiendo hacer lo que nosotros queramos, ¿cierto? En este caso con la polilínea hicimos una forma, ¿no es cierto? Haciendo las coordenadas. Recuerden, si este es el punto 0, 0, de aquí hacia la derecha las X son positivas, de aquí hacia la izquierda las X son negativas. De aquí hacia arriba las Y son positivas, de aquí hacia abajo las Y son negativas.
Y en este caso, como esta es la vista superior, miren la que como no le puse valor a Z, está exactamente en el piso. Miren, la vista derecha y en la vista frontal. Si yo pusiera valores de Z, hubiera puesto valores de Z, pues si serían positivos, esto estaría más arriba, o si estuvieran negativos, esto estaría hacia abajo, ¿cierto? Recuerdan que cuando pusimos aquí las opciones, nos falta hacer una forma que, algo que quería enseñarles, que lo pongan ustedes porque yo ya lo tengo puesto, pero por defecto, si ustedes nunca han utilizado el Rhino, es la primera vez, hay que hacerlo. Entonces van a buscar aquí donde dice ayudas de modulado, van a buscar toque ligero. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Vamos a buscar estas teclas de toque ligero, le vamos a poner por defecto, siempre aparece que Alt más teclas de dirección. Nosotros le vamos a poner que solo teclas de dirección, ¿cierto? El de arriba. Bueno, dirección de toque ligero, le dejamos aquí ejes del plano C. Y movimiento de toque ligero dice, cuando movamos, estas teclas se refiere a las flechitas, ¿no? del teclado. Entonces dice, cuando hagamos el toque con la flechita va a mover 1 milímetro. Si hacemos control más la flechita va a mover 5. Y si hacemos shift más la flecha va a mover 2 milímetros. ¿Cierto? Entonces aceptar. En este caso, como vamos a hacer ahorita con coordenadas no lo necesitamos, pero pues más allá lo pueden necesitar. Entonces si yo recuerden, miren, si yo selecciono de derecha a izquierda, solo con tocarlo. Si selecciono de izquierda a derecha, tengo que seleccionarlo todo. Entonces si está seleccionado, miren, si yo le doy la flecha, pues, lastimosamente no lo pueden ver, pero las flechas del teclado, entonces si le doy hacia arriba, mueve una, miren. 1 milímetro, ¿se acuerdan que lo pusimos? Si le ponemos con Shift, mueve de 2 en 2, miren. Y si le ponemos Control, mueve de 5 en 5. ¿Sí? Entonces esa es una buena herramienta. Entonces eso hay que configurarlo la primera vez que lo utilicen y cada vez que vayan a hacer un nuevo proyecto, sería bueno cambiarlo, porque pues a veces, qué sé yo, si yo estoy trabajando con centímetros y de pronto necesito mover milímetros, entonces yo le pongo que con la normal la flecha mueva cada centímetro, pero con el shift, por ejemplo, que mueva 0,1, ¿no es cierto? Para que mueva cada milímetro, porque a veces yo necesito medidas más exactas, qué sé yo, 4,5 o algo así para mover, y a veces pues es importante tener eso pues rápidamente, ¿no? Con la flechita, moverlos. Listo, voy a guardar esto para que ustedes también se acostumbren a guardar, porque nos pasa que pongámosle clase 1. En clase 1, esto cómo se llama, espátula. Listo. Entonces, bueno, ya aprendimos a hacer con polilínea. En este caso vamos a trabajar ahora con, yo quiero redondear estas esquinas. Entonces vamos a buscar en el menú curva, empalmar curvas. Entonces miren, aquí en la barra de comandos, aquí en la barra de historial me dice comando fillet, que es pues en inglés. Y en la barra de comandos me pregunta, por ejemplo, el radio, si quiero unir, si quiero recortar, entonces dejamos esto como está por defecto. Unir no, recortar sí. Y extender arcos por arcos, bueno, por eso no nos movamos. Y el radio sí lo vamos a cambiar. Entonces el radio es lo que va a redondear. Entonces estos voy a redondear 5. Le doy 5, enter. Y para redondear tengo que seleccionar, dice, mire, seleccione la primera curva en palmar. Selecciono esta y después dice seleccione la segunda. Entonces lo que tengo que seleccionar es 2 curvas. Le voy a dar 2, perdón. Yo quiero redondearlo es 3, perdón. Le voy a dar enter para repetirlo. Barra espaciadora para repetir. Clic derecho para repetir. Recuerden que esas 3 formas repito. Acá abajo repito. Entonces recuerden seleccionar las 2 curvas. Ahora voy a repetir, pero voy a poner radio 1 para hacer esta pequeña curvita de aquí.
Recuerden que tienen que hacerlo una vez por cada esquina. Hay un comando que haría todos al tiempo, pero tendríamos que poner la misma, después se los explico, tendríamos que poner el mismo radio para todos, pero como que es variable, miren. Estos tenían 3, esta tenía 1 y estas dos de aquí las voy a poner en 20. Entonces le voy a dar barra espaciadora para repetir, el radio lo cambio a 20, enter, y selecciono las dos curvas, ¿no? 1 y 2, barra espaciadora para repetir, como está ahí el radio, clic y clic. Aquí parece que no se notará mucho, pero antes era esquina y ahora está redondeado, ¿no? Bien. Vamos a hacer aquí esa es como la espátula para sacar los huevos, ¿no? No sé si me entendieron que vamos a hacer eso. Entonces, más o menos aquí va a ir un cuadradito que va a medir 3 milímetros. Estas medidas que estoy haciendo no necesariamente están reales, simplemente era para que entiendan, ¿no? Porque estos miden 5 y 5, esto apenas mide 10 centímetros. Es una espátula como de juguete, ¿no? De una cocina de niños, pero no importa, que es para que entiendan, ¿cierto? Entonces vamos a hacer más o menos un cuadrito aquí. Entonces vamos a empezar este punto aquí para que lo entiendan un poco mejor. Entonces miren, si el punto va aquí, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos. Como está a la izquierda de la línea verde, entonces es negativo. Entonces menos 7, coma, y la Y la contamos desde abajo, ¿no? 10, 20, 30, 40, y más o menos la quiero aquí, entonces 44. En este caso sí positivo, ¿sí, no? Al otro lado, como es igual, más o menos, entonces el 7 sería no negativo sino positivo, porque ya es al lado lado derecho del verde, y los 44 es igual porque es la misma altura, ¿sí o no? Ahora lo quiero poner más o menos el punto aquí, entonces ya no sería 44 sino 41, pero siguen siendo los 7, ¿cierto? Entonces vamos a darle, de hecho quisiera hacerlo más bien aquí, entonces hagámoslo 6, antes estaba en 44, ahora en 41, ¿sí o no? Al otro lado ya sería la x negativa, entonces menos 6,41, y por último pues el mismo valor que antes, ¿no es cierto? Entonces menos 7,44. Si les pediría que lo hagamos así juiciosamente, no tratemos de ser avispados, como yo digo, y de tratar de hacerlo de otra forma, sino tratemos de acostumbrarnos a hacer las coordenadas, porque nos pueden servir mucho. Entonces, si no lo entendemos, entendámoslo bien, entonces repitámoslo haciendo coordenadas, ¿cierto? En este caso, como no lo estoy viendo, pues no sabría si lo están haciendo así, pero sí me parece importante que lo hagan así. Listo, vamos a hacer entonces estos son como los huequitos, ¿sí? Se imagina una espatulita como para sacar los huevos que tiene aquí unas aberturas. Vamos a hacer otro más abajo. Entonces, vamos a empezar más o menos aquí. Entonces menos 6, si este era 41, entonces sería 39, ¿no? Vamos para el otro lado. Entonces 6,39. Recuerden la x positiva. Vamos a hacer como el mismo desbaste, por decirlo así. Entonces 5,39. 5,39. Ay, perdón. 5, tengo que restarle 3, ¿no es cierto? 36 menos 5,36 y menos 6,39, ¿no? Una cosa que sí va a pasar en los tutoriales es que a veces mientras voy trabajando me gusta cambiar a veces alguna medida, entonces no se preocupen por eso. El otro va a ir más o menos por aquí. Entonces vamos otra vez, derecho o barra espaciadora o enter para repetir el comando polilínea. Menos 5, le voy a ver si este era, digamos en qué, en 36. Entonces menos 2 va en 34, entonces menos 5,34.
al otro lado 5,34, luego vamos a regresar un hito, ¿cierto? Entonces 4,31, porque voy a bajar 3, al otro lado menos 4,31, y luego repetimos el mismo de antes, ¿no? Menos 5,34. Y vamos a hacer el último aquí abajo. Entonces este va a ir aquí, ¿no es cierto? Entonces tenemos que regresar 2, ¿no? Más abajo. Si lo entienden, ¿no? La Y, pues aquí está, ¿no? 10, 20, 30. Quiero poner aquí, pues 29, ¿no? Cada línea de estas, recuerden que mide 10, ¿no? 10, 20 y cada uno 21, 22, así, hasta 29. Y ahorita vamos a ir en 4, ¿no? Como es negativo. Entonces, Enter para repetir el comando. Menos 4,29. ¿Sí, no? 4,29. ¿Sí? Aquí vamos a estar ya en 3. Y restamos 3, 26, ¿no? 3,26 menos 3,26 y por último menos 4,29. Perfecto. Entonces están los mis huequitos, porque ya va dando forma de la idea que ya entenderán cómo es el. Pues no va a ser muy super diseño, pero bueno, después ustedes como tendrán que hacer ustedes su propio diseño, pues ya tratan de ver cómo lo pueden hacer, ¿no? Listo, entonces quiero redondear, entonces voy a redondear la de arriba a 3 y la de abajo a 1. Perdón, la de arriba a 2 y la de abajo a 1. Si se acuerdan, es en curva, empalmar curva, que es como las herramientas que vamos a ver. Radio 2 y le vamos a dar clic y clic, ¿cierto? Barra espaciadora para repetir. Barra espaciadora para repetir. Enter también puede ser para repetir. O clic derecho. Recuerden que simplemente toca hacer clic a las dos líneas que convergen en el punto que queremos redondear. Y estos de abajo los voy a redondear a 1. Entonces cambio a radio 1, enter. ¿Sí? Sigo siguiendo rápidamente, estoy poniendo barra espaciadora para repetir el comando. ¿Sí? Y ahí estarían estos elementos. Y por último, voy a dibujar aquí un círculo, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar esta herramienta que se llama círculo. Entonces podemos hacerle dos formas. Escribo, ¿no? Círculo, por ejemplo. Enter. O dar escape. A veces es importante, y se me olvidaba hacer, bueno, voy a guardar. Es que ustedes a veces no dicen, no me funciona algo. Y es porque aquí habían seleccionado una herramienta. Entonces es importante leer aquí que con seleccionar alguna herramienta les está diciendo que hagan algo. Si ustedes de pronto no querían esa herramienta, simplemente le dan escape. Por ejemplo, yo había seleccionado el círculo, pero me confundí, no quiero hacer un círculo, entonces doy escape y ya vuelve aquí a comando, ¿cierto? Entonces voy a escribir un círculo, escribir círculo en este caso, y aquí dice deformable, vertical, 2 puntos, 3 puntos, etcétera, etcétera. Aquí normalmente el círculo lo hace de el que escogí ahorita, que es el primero. Por aquí podría escoger otros puntos, pero el que escogí fue el primero, el que está por defecto. Lo que pide es un centro de círculo, miren aquí dice centro de círculo, y un radio. Entonces más o menos el centro, esto aquí pues se imaginarán que voy a hacer el huequito donde uno cuelga esto. Entonces más o menos lo quiero hacer como por aquí. Entonces contemos. 10, 20, 30, 40. 1, 2, 3, aquí 43. Entonces centro de círculo le voy a decir en X es 0, ¿no es cierto? Coma, y en Y 43. ¿Sí ven? Por ejemplo, aquí me confundí. El Y lo puse positivo, perdón, escape. Y como es hacia abajo, el Y es negativo, ¿no es cierto? Entonces 0 menos 43.
Miren que yo estoy escribiendo siempre las coordenadas, no estoy haciendo clic en ninguna parte. Y el radio, aquí me dice que si quiero diámetro o radio, entonces le voy a poner diámetro. Entonces el diámetro, recuerden que es cuánto mide de aquí a acá. Entonces más o menos yo quiero que mida 4, ¿no? 4 cuadritos. Le pongo 4 en este caso. Ah, perdón, que estaba radio, ¿no? Entonces centro de círculo otra vez, 0, menos 43. Y entonces el radio me está pidiendo radio. Si le cambio diámetro me está pidiendo diámetro, ¿no es cierto? Entonces diámetro 4. Bien. Entonces tenemos nuestro super espátula. Entonces miren, aquí lo tenemos. Aquí está en la vista de perspectiva. Aquí en la vista derecha y en la frontal. Se ve como una línea. Imagino que no tengamos problemas de entender cómo funcionan los planos. Pero es una buena razón de que esto también esté, que estos cursos están arriba, porque ya sabemos manejar muy bien todo esto de los planos, ¿no? Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar volumen. Entonces primero lo vamos a hacer con esa herramienta que se llama, vamos a buscar la superficie y se llama extrusión de curva, en este caso recta, ¿cierto? Entonces él me dice seleccione las curvas a extruir. Entonces lo vamos a entender esto muy fácil. Si yo selecciono toda esta curva completa, él me va a hacer una extrusión, o sea que le va a dar volumen a todo este elemento. Le voy a dar enter y lo van a ver aquí. Yo podría hacerlo manualmente o puedo escribirlo, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir que, por ejemplo, 1 milímetro, ¿cierto? Vamos a verlo aquí. Entonces en esta vista que estamos viendo que esto es estructura alámbrica, no se ve muy bien el sólido. A mí me gusta trabajarlo en semitransparente. Entonces pasa lo siguiente. Extruye la curva, pero una forma de hacerlo es solo extruye las líneas. Miren, les da como si solo le diéramos espesor solo a la línea. Yo en realidad quiero es que me dé espesor a todo, ¿no es cierto? Entonces le voy a dar control Z y vamos a verlo otra vez. Entonces superficie, extrusión de curva plana, perdón, extrusión de curva recta. Selecciono las curvas a extruir, la selecciono otra vez, enter. Y si vamos a ver aquí en nuestra barra de comandos, él dice sólido, dice no. Por eso lo hizo como lo estábamos viendo. Entonces le voy a dar clic ahí para que diga sólido sí. Y otra vez le voy a dar 1. ¿Cierto? Mide 1 milímetro. Perfecto. Entonces miren, ya le dio grosor a nuestro elemento. Y hicimos una pieza tridimensional. Pero claro, nosotros no queremos que, si entendemos lo que vamos a hacer, nosotros queremos que estos elementos sean huecos, ¿cierto? Le voy a dar control Z. Entonces, como queremos que todo lo haga hueco, estos elementicos de aquí, lo que vamos a seleccionar es todo el tiempo. Entonces le voy a dar clic derecho o barra espaciadora control para repetir. Selecciono las curvas a extruir, entonces voy a hacer un cuadrado que seleccione todas. Enter. Recordar aquí donde dice sólido, darle sí. Y le voy a dar 1 milímetro, que era lo que quería, ¿cierto? Enter. Bien, entonces automáticamente me hace los huequitos, ¿cierto? Entonces, cuando yo selecciono varias curvas, entonces él toma la parte externa como sólido y los elementos que están internos como huecos. Entonces, pues yo sé que esto va a quedar como un poco plano, pero bueno, es para que lo entendamos apenas, ¿no es cierto? El concepto. Entonces vamos a ver unas herramientas pues muy sencillas, ¿no? Después ya podríamos hacer algo pues más complejo. En este caso simplemente para que lo entendamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a entender ahora? Si yo voy a seleccionar aquí, miren, automáticamente va a salir este cuadro que me dice que quiere seleccionar la curva, que fue lo que dibujamos, o la extrusión, que es ya este sólido que hicimos. Entonces
Entonces ya tenemos dos elementos ahí. Una cosa importante es que en el Rhino las curvas que hacemos no las borra. Entonces lo que podemos hacer es organizar esto en capas. Entonces yo lo que podría hacer es que selecciono mi sólido, voy a la capa 1, en este caso pues tiene, por defecto salen estas 5, si no salieran aquí nueva capa, puedo crear nuevas capas. Este color que está aquí es simplemente un color para diferenciar las capas, no quiere decir que eso tenga ese color. Le voy a dar clic derecho y le voy a decir cambiar capa de objeto. Entonces esta me lo mandó a la capa roja. Las líneas están en esta capa predeterminada. Las capas funcionan como en cualquier programa. Si le apago el bombillito pues no se ve, y si le pongo el candadito en esa capa no se puede dibujar. Voy a apagar el bombillito y la voy a bloquear un segundo. Voy a seleccionar las líneas y las líneas las voy a poner en esta capa 2, como para tener un poco de orden, ¿cierto? Voy a apagar, le voy a poner candadito y voy a trabajar sobre esto. Puedo cambiar el nombre, entonces aquí dice cambiar nombre de capa. Entonces a este pongámosle, por decir algo, espátula, ¿sí? Y a la capa 2 le voy a cambiar el nombre y le voy a poner curvas, para saber que ahí están las líneas, ¿cierto? Entonces normalmente vamos a seguir trabajando en esta capa predeterminada. Listo, ya tenemos esta primera parte. Y ya teniendo un sólido hecho, pues vamos a ver estas herramientas que lo vimos al principio, pero vamos a verlas. Entonces, miren, le damos clic aquí, estos son los modos de visualización. Entonces, estructura alámbrica, es como estaba al principio. Recuerden que al principio cuando trabajamos todo estaba en negro, ¿no es cierto? Porque estábamos trabajando en esta capa predeterminada. Ahora esta capa, como está en la capa rojita, pues lo ve rojo, pero si le damos, por ejemplo, otro color azul, pues lo pondrá azul, ¿no es cierto? Este color simplemente es un color para entender, ¿cierto? Que estamos en una capa diferente. Podemos verlo sombreado, ¿cierto? Miren. Esta línea roja, como les digo, es una línea simplemente porque estamos en esta capa. No quiere decir que se vaya a ver así. Renderizado, ya se va a ver el sólido. Si le ponemos algún material, ya se lo va a ver. Ahorita al final del ejercicio lo vamos a hacer. Semitransparente como me gusta, porque pone el color de la capa que tiene. Y como es como un poquito transparente, pues se puede ver otros elementos que no voy a trabajar. Rayos X es algo más o menos igual, que se ve hacia adentro. Técnico es como un dibujo técnico, miren, donde las líneas internas se las ve punteadas. Bueno, en este artístico hace otra como una visión como si estuviera lápiz, algo así, y tinta también, ¿cierto? Entonces son como unos diferentes tipos de vista. A mí igual me gusta trabajar en semitransparente, lo que les digo. Pero pues ustedes ya pueden trabajar en lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? De hecho no voy a trabajar en render de pronto si ponen materiales, porque come un poco más de memoria, porque trata de hacer un poco más de esfuerzo el computador. Listo. Entonces, ¿qué quiero hacer simplemente aquí? Lo que voy a hacer es, voy a copiar este elemento. Vamos a ver las curvas. Voy a desbloquear. Voy a seleccionar esta curva, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es voy a subirla al nivel de aquí, ¿no es cierto? Entonces, una forma de hacerlo sería copiarlo. Pero como estamos tratando de entender un poco, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Esto no lo vamos a utilizar, sino que aquí lo que voy a utilizar ahora es el comando en curva. Vamos a buscar este que se llama desfasar curva. ¿Qué hace esto? De una curva que tenemos va a ser otra curva a cierta distancia. Entonces, selecciono la curva a desfasar, selecciono esta, todo el borde de la extrusión de arriba, ¿sí?
Mesh. No me funciona por ahí. Espera. Vamos a hacerlo como lo iba a hacer antes. Entonces, voy a seleccionar la curva. Y a esa curva le voy a hacer el desfasar. Entonces, curva, desfasar, curva. Selecciono esa curva, ¿no es cierto? Bien, cuando selecciono me pregunta el borde o la curva. Quiero hacerle 1 milímetro hacia adentro, ¿no es cierto? Entonces le voy a dar 1 milímetro aquí en distancia, o pues le dan lo que ustedes quieran. Yo en este caso quiero 1 milímetro. Y lo que van a hacer con el mouse es que ustedes se van hacia adentro, miren, o hacia afuera. En este caso yo quiero hacerlo hacia adentro. Entonces tengo esta linecita, que es una línea, como una especie de silueta que viene de esta otra línea, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar las dos líneas. Y lo que vamos a hacer aquí en la vista frontal es con la flechita, lo vamos a subir 1 milímetro, porque yo quiero que esas líneas estén aquí arriba, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a extruir desde aquí un poco más, ¿cierto? Pero yo no quiero que esto lo extruya en todo que este hueco sea en todas partes, sino que este huequito solo quiero que sea aquí, en esta parte. Damos cuenta que es como una especie de cucharita. Entonces yo solo quiero que el huequito lo haga aquí. Entonces yo quiero hacer aquí como una especie de unión con algo así como bonito, como una curva. Entonces no sé si me van a entender. Lo voy a hacer primero, entonces ya me van a entender. Entonces voy a seleccionar un círculo. El círculo lo voy a empezar a hacer aquí con coordenadas. Entonces en X estará en 0, en Y vamos a contar 10, 20, positivo, porque va hacia arriba, y en Z va a estar a 1 milímetro, porque quiero hacerlo en la altura donde están los demás, ¿sí o no? Y el diámetro, que es lo que me está pidiendo, quiero más o menos que sea por ahí, ¿sí? Algo ahí. Entonces contemos, más o menos son 8. Entonces 8. ¿Listo? Entonces miren, esto es lo que más o menos quiero hacer. Voy a apagar un ratico la espátula para que lo entendamos bien. Y voy a borrar esas líneas que en este caso no las necesito. Y no las vamos a utilizar más. Entonces lo que yo voy a hacer es una extrusión de toda esta parte de abajo y de esta partecita de aquí, para que quede como una cuchara, para que tenga un poquito aquí de fondo, ¿cierto? Entonces, lo que yo necesito es que mi curva haga esto, este pedacito aquí. Entonces tengo que cortar todo esto de acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con una herramienta que se llama recortar. Entonces, es muy fácil. Y selecciono los objetos de corte. Entonces selecciono esta y le doy Enter. Y después me dice seleccione los objetos a recortar. Entonces le hago clic a las cosas que no quiero. Esta no la quiero, esta no la quiero, esta no la quiero, esta no la quiero, esta no la quiero. ¿Cierto? Porque es lo que quiero. Y le doy Enter. ¿Cierto? Y yo quisiera redondear este un poquito. Pero antes, como yo recorté, aquí yo tengo dos curvas, esta y esta. Y para poder trabajar una extrusión o algo, esto tiene que ser, no pueden ser líneas separadas. Entonces para unirlas simplemente las selecciono las dos, perdón, y busco aquí la herramienta unir, que son estas especies como de más, como de asteriscos tomate con blanco. Le doy unir. Cuando ya la vuelvo a seleccionar, ya está unida. Voy a ir a curva, empalmar curva, radio 1 está bien, y voy a seleccionar este icono para hacer esta curva. Enter para repetirlo y hago esta curva. Perfecto, eso es lo que quiero. Ojalá me entiendan lo que estoy haciendo. ¿Sí? Y lo que quiero hacer ahora, entonces que le voy a dar
un poquito de volumen más alto que este. Entonces, veamos la espátula, la voy a bloquear para que no nos moleste. Voy a seleccionar todo. En este caso sí necesito el círculo seleccionarlo porque el hueco sí tiene que sobresalir. Voy a través de superficie, extrusión de curva plana recta. ¿Sí? Veo que sea sólido, sí. ¿Cierto? Y le vamos a dar otro centímetro aquí. ¿Cierto? Entonces, un centímetro, 1 milímetro. ¿Sí? Miren. Ah, no cogí el círculo. Bueno, vamos a hacer. Así que no cogí el círculo. Entonces, curva destruir. Ah, aquí es algo muy importante. Bien, ¿qué me pasó para entenderlo? Si voy a extruir algo, no pueden estar en diferente plano. Entonces, ustedes ven las curvas de arriba. Yo las puse a 1 milímetro, le puse valor de Z y la circunferencia tengo aquí abajo, ¿verdad? Está abajo, entonces esta hay que subirla el milímetro, ¿sí? Para que queden todos en el mismo plano. Entonces ahora sí ya, curva, extrusión de curva, perdón, superficie, extrusión de curva recta, selecciono todas mis curvas. Aquí no me selecciona la espátula porque está en esta capa que está bloqueada, recuerden. Enter, le doy 1 centímetro y Enter. ¿Sí? Entonces miren que me hizo una especie. ¡Ay! Necesito. Me olvidé ponerle sólido. Superficie, extrusión de curva recta. Seleccionen las curvas, Enter. No se olviden de ponerle sólido, sí. Después ya les enseño cómo voy a tener que hacer eso siempre, pero aquí ya le doy Enter y miren que entonces, miren, eso tiene como un espesor, como si fuera una cucharita, y esta parte no, que era lo que yo quería. Sí, aquí es como una especie de cuchara. Listo, entonces voy a seleccionar las curvas, ya no las necesito, voy a borrar. Y esta la voy a pasar a la misma capa, ¿no? Clic derecho, cambiar capa. Miren, tenemos nuestro primer diseño en Rhino. Voy a darle en renderizado. A ver si se alcanza. ¿Sí? ¿Qué vamos a tratar de hacer ahora? Transparente. Vamos a tratar de simplemente redondear un poquito esta esquina para que no quede tan puntudita. Entonces vamos a ir aquí a sólido ya, porque es un sólido, y le vamos a dar empalmar borde. ¿Sí? Entonces aquí voy a darle seleccionar una parte del borde. Perdón, que está bloqueado. Una parte del borde. Le voy a dar bordes en cadena. Selecciono todo. Y le doy Enter y Enter. Ah, qué pena, espérense. Salió un error. Porque primero hay que ponerle un valor, ¿no es cierto? Le voy a dar Enter aquí antes de seleccionar algo. En siguiente radio voy a redondear apenas un poquito este, entonces le voy a dar 0 punto en este caso 2. ¿Sí? Enter. Aquí ya selecciono, le doy bordes en cadena y selecciono el siguiente. Enter y Enter y Enter, y ya me lo redondea bien, miren. ¿Sí? Y lo mismo lo voy a hacer aquí. Y lo mismo lo voy a hacer a cada uno de estos elementos, ¿no? Solo en la parte de adelante. Entonces, Enter. Selecciono, bordes en cadena, selecciono otro pedacito, Enter, y Enter, y Enter. Porque hay que hacer tantos Enter, porque uno podría cambiar
por ejemplo, poner ese redondeo aquí y aquí uno más grande y aquí uno más pequeño, ¿cierto? Pero en este caso, como quiero todos iguales, pues no hay problema. De hecho, voy a tratar de hacerlos rápido. Bordas en cadena, tin, 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 enter, bordas en cadena, tin, tin, tin. Perfecto. Y vamos también aquí abajo. Ahí se ve. Perdón, escapé. Perfecto, mira. Y hagámosle también algo. Ese circulito. Sí. Bien. Entonces ahora sí. Tenemos nuestro primer diseño hecho. Vamos a darle renderizado. Miren que ya quedó la curva más bonita. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es ponerle un material. En este caso, al lado de la capa está este, voy a guardar aquí. Está este círculo. Si tienen el Rhino 7 les va a salir diferente, pero bueno, es básicamente lo mismo. Buscan aquí, podrían buscar un material, si es que encuentran, por ejemplo, madera. Busquemos. Los de aquí casi no me gustan mucho, pero igual, para que lo veamos, digamos, este nogal. Abrir. Podemos aquí ponerle un poco de brillo, por ejemplo. Vamos a aceptar, mira. ¿Sí? Entonces, cuando están renderizados, ya le pone el material. ¿Listo? Voy a guardar. Y lo que voy a hacer es copiarlo. En este caso le voy a dar control C, control V simplemente. Lo voy a perdón, control C, control V. Lo voy a mover con control y flechitas cada 5. ¿Sí? Y lo que voy a hacer simplemente es, vamos a coger esa herramienta aquí que es rotar. Vamos a buscar como un centro aquí. De hecho, lo podemos hacer con coordenadas para que dé más exacto. L 10, 15, ¿no? Entonces 25,0, ¿sí? Le vamos a dar el ángulo de referencia, entonces 0 grados. ¿Qué pasó? Centro de rotación 25,0. 0, ahí está 0, entonces está bien, 0. Perdón, aquí toca hacerlo con 25,0. Uy, espera. Lo tiré, es que lo moví. Edición reset, perdón. Toque ligero. Edición reset. Toque ligero, eso ya está bien. Vamos a poner rotar. Centro de rotación. Entonces dijimos 25,0. Perfecto. Ángulo está bien aquí 0, pero aquí hay que hacerlo con
con clic. Entonces lo que voy a hacer es darle mejor, para que nos confundamos, le voy a dar con shift oprimido aquí en esta línea y luego lo voy a mover, voltear con shift oprimido y clic. ¿Sí? Para que no nos confundamos. Entonces vamos a tener estos dos así y le voy a dar guardar y le voy a dar simplemente aquí renderizar, que sería este botón. Aquí le voy a dar guardar el escritorio y le voy a poner espátula. Listo. Y ahora lo que voy a hacer es guardar este. Así terminaría la primera clase, pero igual quiero que cada clase, igual todos los trabajos los vayamos tratando de renderizar en Keyshot. Entonces ya lo tienen, entonces voy a abrirlo y simplemente vamos a hacer un render muy sencillo también. Entonces aquí lo que van a dar es importar modelo, van a abrir ese archivo que acabamos de hacer. Mírenlo. Aquí con el mouse simplemente haciéndole clic izquierdo pues mueven, ¿sí? Con el scroll acercan o alejan, con el mouse mueven como en la rotación, ¿cierto? Y con el clic machucando el scroll como botón y pueden ir hacia abajo, hacia arriba, como moverlo. Entonces acercan, mueven, y como ya lo tenemos, pues todos tienen el material. Aquí materiales que están aquí, vamos a buscar por ejemplo wood, que tiene madera, y por ejemplo ponemos así. En este caso lo único que voy a hacer es ir a entorno, cojo el color aquí en el fondo, voy a poner negro, aceptar, y le voy a decir que aquí haga un reflejo mismo. Hace un pequeño reflejito, vamos a ir, pues ustedes ya lo pueden arreglar mucho mejor, ya lo van a ir desarrollando. De hecho vamos a poner una luz aquí, vamos aquí en entorno, salen estas luces de estudio, voy a poner una rastra para poner un poquito de luz. Y le voy a dar simplemente en render, lo voy a dejar aquí JPG, y aquí pongo un poquito más grande, 2000 por 2000, 300 dpi y renderizar. Se va a demorar un poquito, tampoco es mucho. Mientras tanto voy a pausar el video un segundo. Bueno, aquí ya, pues entre más cosas le pongan, más luces, más elementos, se va a demorar más. En este caso solo pusimos rápidamente y también el tamaño va a influir mucho. Entonces voy a guardar esto como escritorio. Clase espátula. ¿Cierto? Pues igual aquí sería importante que de este primer ejercicio que va a ser igual a este, ¿no es cierto? Que lo podrían copiar diferente, qué sé yo, en esta posición, o hacer 3, 4 con diferentes materiales, ya ustedes lo que quieran. Entonces sí necesitaría que me hagan unos 3 render. Y de trabajo para este primer ejercicio, donde la idea es que no se olviden, la idea es hacer coordenadas, entender muy bien las coordenadas. Solo vamos a hacer coordenadas, solo vamos a manejar la polilínea, solo vamos a empalmar las curvas, de eso que están redondeaditas si quieren, y si quieren después empalmar los bordes, ¿no? Para que les quede un poco más fino pues, estas esquinas. Lo que vamos a hacer es un juego de 5 herramientas de cocina de madera. Entonces puede ser como tenedor grande que hay, qué sé yo, una especie de cuchara de palo,
espátulas de 2 o 3 tamaños, igual, no sé, 5, las que ustedes quieran, de madera, es la idea, ¿no es cierto? De madera, o que se puede hacer de madera y esta parte de caucho, ya cada uno empezará su diseño, pero no quiero que avancemos mucho en muchas herramientas, sino que entendamos en este caso mucho esta primera parte del, del, ¿cómo se llama? Del manejo de coordenadas, ¿no? De entender bien cómo funciona la interfaz, de entender esto de la rejilla, de las medidas, ¿no es cierto? Entonces miren aquí, tenemos los dos renders, este que hicimos en Rhino, muy sencillo, y este que lo hicimos ahora en Keyshot, miren que no nos demoramos nada, y pues da una experiencia muy aceptable. Entonces, bueno, así culminaríamos este primer ejercicio y estaría pendiente entonces unos 2 o 3 render de este primer ejercicio, que sería hacer exactamente el tutorial igual, con las mismas medidas, etcétera. Y el trabajo que quedaría es hacer con esta misma técnica 5 utensilios de cocina, así muy planos, no se preocupen que pues después ya haremos otro tipo de elementos que ya sean más redondeaditos, bueno, que tengan otro tipo de herramientas. En este caso van a ser así muy planos, no importa, hagamos de cuenta que es madera y la cortamos, entonces nos daría como esta forma. Entonces no se preocupen cómo queden, si quedan muy planos, porque esa es la idea, pero sí traten de hacerlo con coordenadas, no se olviden, con coordenadas, ¿cierto? Entonces, si terminaríamos este primer tutorial, nos vemos muchachos, que nos vaya bien. No se olviden que nos vemos el martes, la clase del martes, los que estén el martes, y el miércoles del miércoles. Bueno, no importa si se cruzan, no hay ningún problema. Para dudas o cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran charlar sobre este primer tutorial. Bueno, entonces hasta luego.